Capítulo 1. Se puede ver a Eren en la banca del hospital de Marley, hace pocos días que había llegado a ese lugar luego de que los trajeran de la guerra con la nación de Medio Oriente. Él solo se encontró en esa ciudad por dos motivos: convencer a su hermano para ir a la isla y activar el fundador y detener la declaración de guerra que Marley les haría a su isla, tal como había visto en sus recuerdos. Ya estaba atardeciendo, el cielo estaba color carmesí. Para Eren ver esto no era del todo su agrado, más que por terminar el día, significaba que la cuenta regresiva para empezar el futuro que vio comenzara. Desde que obtuvo sus memorias para él todo era tormento, ver todos esos recuerdos de él matando gente, creando caos, llevando sufrimiento a donde sea, destruyendo ciudades, países enteros y niños y personas siendo aplastados por los colosales de las murallas. Es cierto que todas esas eran personas sin importancia para él y su isla, porque a fin de cuentas todas esas personas los odiaban, detestaban y desean que desaparezcan de la tierra, solo los veían como basura que debe ser desechada, por ende a él no le importa tanto el bienestar del mundo entero, pero, no por ello quería decir que el sentimiento y la sensación de tomar varias vidas y hacer un genocidio le agrade o pueda estar bien sabiendo eso. Eren solo le quedaría esperar esos momentos con tristeza e impotencia. Actualmente solo se tenía que concentrar en mandar cartas hacia sus compañeros para indicarles cómo y cuándo atacar. Tenía planeado dar la última de ellas al menos una semana antes de la declaración de guerra para que les dé el tiempo necesario para preparar todo. Se encontraba simplemente viendo hacia la entrada del hospital, solo viendo a la poca gente caminar y los vehículos pasar. Solo tenía que esperar a ver al pequeño niño rubio que de acuerdo a sus memorias se llamaba Falco. Curiosamente solo pasaron unos segundos para que él apareciera. Falco se detuvo para girar su cabeza al hospital y pudo ver un poco a los soldados lastimados y con post-traumas de la guerra. Volvió a mirar al frente para seguir su camino, pero una voz lo detuvo. «Oye», Eren habló con un tono grave y casi vacío, pero lo suficiente para que el niño escuche. Falco al escuchar esa voz, volteó hacia atrás a la entrada del hospital, y vio a una persona saludándolo que reconoció como el sujeto que ayudó a levantarse con la muleta el día que regresaron a Liberio. Lo miró por unos segundos pero decidió acercarse. Eren de los caminos. Es un extraño vagabundo, ¿no? Porque no te acercas a él, ni que pudiera ser peligroso, no ya en serio. ¿Quién se acerca a un vagabundo así? O sea, yo veo uno en la calle que me habla y yo me largo de ahí y trato de no volver a pasar. Pero bueno, ahora se ve a ambos sentados en la banca. Creo que ya ha mejorado, señor, es bueno que ya puede hablar. El niño la habló al hombre que tenía el pelo castaño largo, un ojo vendado, no podía ver bien su rostro, y le faltaba la pierna izquierda. Debió de pasar por algo realmente horrible para terminar así, pensó un poco triste por él, no le agradaba ver a alguien así tan destrozado físicamente. Algo así, este sitio vienen principalmente aquellos que se quedaron con discapacidades muy graves o traumas por la guerra, pero yo les mentí, les dije que tenía amnesia y que por eso no puedo volver a mi hogar, pero la verdad es que no quiero regresar. Ahora mismo no soy capaz de ver a mi familia a la cara. Habló Eren con un poco de tristeza. En parte era verdad lo que decía, claro, a ellos les daría un poco de alegría verlo, pero también lo castigarán cual niño que actuó por su cuenta. Falcón miró, escuchó al sujeto a su lado y le causa intriga escuchar su tono de voz, tan serio y apagado, incluso un poco tenebroso. «Dime, ¿me delatarás?», habló Eren solo un poco ansioso. «Por supuesto que no, no tengo motivos para hacerlo». Eren vio al niño que su ropa estaba sucia a la vez que tenía leves heridas. «¿Estás herido? Dime, ¿es por el entrenamiento? Imagino que eres uno de los candidatos que entrenan para ser guerreros». «Sí, pero la verdad no creo que pueda serlo. Hay otro que tiene mejores capacidades y mejores resultados que los míos, es mucho mejor que yo en casi todos los aspectos. Al final yo soy quien queda en segundo plano». Eren miró al chico y parecía decir eso con un poco de decepción de sí mismo. Recordaba a este chico un poco por sus memorias, no mucho, ya que lo que recordaba más siempre fue cuando se llevó a cabo el ataque a Liberio, debido a que eso le impactó más que todo. No recuerda mucho de qué pasó aquí más allá de la declaración de guerra y hablar con su hermano, pero de todo, este niño era la persona con la que se llevó mejor o algo así, y que parece que él sobrevivía al final de su camino. Entonces es eso, ¿sientes impotencia o frustración por no poder ser mejor que él o simplemente te sientes inferior por parecer débil? Falco se sorprendió un poco. «No sé, espero que tocara ese tema». Aún así continuó: «Sí, la verdad sí me siento muy impotente por ser débil. Pero no es como que sea malo, porque eso significa que podrás tener una larga vida, ¿no?». De nuevo el niño volvió a sorprenderse. En parte él tenía razón, si él no era seleccionado él podría vivir por varios años. «Sí, pero aún así no quiero que esa persona obtenga ese rango». «¿Por qué?».
Preguntó Eren ya un tanto curioso, pero solo vio al niño bajar un poco la mirada y ponerse en un estado que le recordaba a cierta persona, a lo que imagino que se tratará de alguien a quien este niño aprecie pero no podía estar seguro del todo, así que lo comprobaría. ¿La persona de la que hablas es una chica? Preguntó un poco al azar a lo que vio que el niño bajó más la cabeza, lo que significó que eso era. Ella es famosa en este lugar, hizo algo realmente increíble en la última guerra, por eso todos aquí creen que ella será el siguiente titán acorazado. Realmente no quiero que ella pase por eso, pero soy demasiado débil, no podré obtener ese puesto, en palabras fáciles no sirvo. Eren escuchó eso, se le hizo un poco noble lo que el niño quería lograr pero todavía tenía una última duda de eso para tratar de entenderlo más. ¿Tú quieres mucho a esa niña? Preguntó casi de la nada, aunque también era algo que se veía venir. Que Falcó se sonrojó y se puso un poco nervioso por la pregunta. Eren vio esa reacción y captó de inmediato que seguramente este chico sí quería a esa niña de la que hablaba. Lo que escuchaste, ¿quieres a esa niña o la amas? Falcó se sonrojó en gran medida. No tienes que responder si no quieres, después de todo es algo muy personal, aclaró. Fue bueno, el nerviosismo del niño aumentaba. Ella Eren continuaba serio, ella sí me gusta y sí creo que la quiero muchísimo, contestó el niño de manera muy nerviosa, su cara se sonrojó en gran medida e hizo la mirada a un lado. Eren más o menos sabía un poco cómo iba el tema, pero no del todo ya que casi no tenía experiencia. 9 Falcó se empezaba a calmar por haber revelado algo muy personal de él, aunque ahora que se lo preguntaba por qué le revelaba algo como eso a un extraño que apenas conocía, aunque se sintió mejor al decir ese tema que tanto se reservaba. Entonces es por eso que no quieres que ella sea un guerrero, dijo Eren tratando de seguir la conversación. Así es por eso, pero por ahora no tiene importancia ese tema, no es como que pueda hacer algo solo por saberlo. Eren vio al pequeño que volvió a bajar la cabeza tras decir eso, a lo mejor no había podido hablar con alguien sobre eso o simplemente tenía miedo de mencionarlo. Tranquilo, no diré nada de esto a alguien, aclaró Eren para que el niño no se sienta inseguro. Sabía que revelar un secreto no es cosa fácil. Falcó se tranquilizó un poco al escuchar la aclaración del señor a su lado y se sintió un poco más confiado con él ahora. Pero sin importar que lo sepa, yo no podré hacer nada por ser mejor candidato que ella, es mucho mejor que yo, pero no quisiera que su vida se acorte a solo 13 años más, o que solo sirva para el ejército y que tenga el riesgo de morir, ahora que las armas son mejores contra los titanes. Hizo una pausa, temo por ella, habló el niño imaginando las posibles cosas horribles que le podrían pasar a Gaby si ella obtenía al acorazado. Eren volvió a mirar al frente, analizando un poco lo que dijo el niño. En parte no le agradaba que estos bastardos simplemente usaran a niños inocentes para sus estúpidas guerras y luego las consecuencias de tales actos. Desde hace algún tiempo me he preguntado, ¿cómo fue que llegamos a este punto? Personas con daños físicos como mentales, perdidos en sí mismos, destrozados tanto interna como externamente, despojadas de su libertad, niños siendo enviados a pelear en guerras como carne de cañón o simples herramientas mientras ellos son solo criaturas inocentes, personas inocentes viéndose envueltos en conflictos y pagando por ellos a pesar que no tienen nada que ver, un mundo donde premia el ser cruel y violento, donde todo es reducido a cadáveres y ceniza. Si de haber sabido que la guerra es así de cruel y que así es como acabarían, nadie, absolutamente nadie iría a ella. Eren habló de forma calmada pero conservando su tono de voz apagado. Había visto muchos recuerdos de lo cruel que era el mundo, no solo la guerra era cruel, sino también el mundo, las personas en general. De hecho la realidad como tal siempre será dura, porque nunca será como uno quiera. Falcó miró con atención al señor ex soldado, le llamó la atención cómo se refería a ese tema de las guerras, a lo mejor sabía mucho considerando que se ve de una edad algo avanzada. Pero al final siempre hay un algo que nos empuja a poner un pie en el infierno, pero ese algo no siempre es su voluntad, sino la orden o amenaza de otras personas que les hacen ver que no tiene otra opción. Falcó puso más atención al punto de vista que habló este señor, era algo muy profundo e interesante. Sin embargo, el algo o motivo de quienes se empujan a sí mismo es distinto, tal vez sea porque quieren sobrepasar ese infierno para ver qué hay detrás de él, tal vez encuentran una esperanza para sí mismos o puede que caigan en otro infierno. De cualquier manera solo los que se arriesgan a avanzar hasta el final podrán saberlo con certeza, culminó Eren aún con su tono de voz muerto. 3. Eso es algo muy profundo señor, también es interesante, habló Falcó un tanto impresionado.
Bueno, solo es mi punto de vista nada más, volvió a responderle Eren. Bueno, me agrado hablar con usted, dijo el niño levantándose de la banca y un poco más alegre, pero ya me debo ir, mi mamá ya debe estar esperándome, le prometí que llegaría a esta hora a casa y ya voy un poco tarde. Ah, entiendo. Ah, por cierto, ¿podría venir a visitarlo mañana? Preguntó el niño, le interesa la forma de hablar del señor y lo que le enseño, tal vez podría aprender más. Pues no me molestaría, suelo estar en esta banca una buena parte de la tarde y la verdad no tengo nada que hacer aquí. Ah, bueno, vendré mañana en la tarde a verlo, culminó el niño un poco entusiasta. Por cierto, ni siquiera he preguntado tu nombre, habló Eren. Él claro ya sabía el nombre del niño pero tenía que preguntar para parecer que apenas lo conoce. Acierto, como pudo habérseme olvidado, me llamo Falco dice, a quien no puedo odiar de todo Shingeki no Kyojin. Krueger, solo Krueger, respondió Eren con un tono un poco más calmado, le agradó un poco el niño, pero supuso que el niño le tomó confianza a él por haberle revelado su secreto de amor. Ah, muy bien, hasta mañana señor Krueger, se despidió el niño y empezó a correr a su casa al salir del hospital. Eren solo volvió su vista al frente y pensando un poco en el chico que él debía utilizar para enviar sus cartas, él con lo poco que ha visto hasta ahora puede suponer que es un chico que es amable con la gente, bastante puro podría decir. Ah. Suspiró Eren triste y frustrado, es el comienzo a mi viaje de dolor y sufrimiento, pensó Eren ya resignado de su asqueroso destino, solo se quedó unos minutos más afuera hasta que una enfermera lo ayudó a llevar a su habitación dentro del hospital. Más continuará. Capítulo 2. Era otro día que empezaba en el hospital, donde había un ambiente lúgubre y muy deprimente, los rayos del sol empezaban a salir y pocos cantos de ave se pudo escuchar, el hospital era un poco de lo mismo, doctores haciendo su trabajo, enfermeras despiertas toda la noche atendiendo las necesidades de todos los pacientes en el hospital, en especial los más graves tanto física como mentalmente, recibiendo a los familiares de los lesionados o dando la autorización de los que ya pueden salir debido a tener problemas menores o solo personas con enfermedades tan comunes como calenturas o quejas. En una de las habitaciones se encontró Eren, apenas despertándose y tallarse el ojo para poder abrirlo por completo, solo tenía que esperar unos minutos antes de que una enfermera entrara para ayudar con algunas de sus necesidades como poder cambiarse, darse un baño, ir a este mismo, traerle el desayuno y movilizarlo dentro del hospital. En este hospital prácticamente todos eran eldianos tanto como pacientes doctores hasta que no había discriminación a la hora de atenderlos, si resultaron marleyanos sería muy hostil el ambiente dentro del mismo, seguramente los despreciarían igual, no les daría el tratamiento completo o dirían cosas como, ¿por qué debería ayudar a un demonio a recuperarse? ¿Es algo que no merece vivir? ¿O también deberían dejarlos morir? ¿Le harían un favor al mundo desapareciendo? En verdad sería desagradable un ambiente así. Por lo anterior mencionado, el día pasando continuo, para Eren se le hacía aburrido tener que pasar por esto, tener que depender de alguien que te ayude, no se molestaba con la enfermera, ella solo hacía su trabajo, pero para él era muy decadente tener que fingir estar en esa situación y más siendo consciente de lo que no tiene problemas postraumáticos como se les cree a todos los pacientes ahí. Una de las mayores incomodidades para él era al momento de recibir ayuda para darse un baño, se le era incómodo y vergonzoso ese momento, de que alguien esté viendo tu cuerpo es muy incómodo y más si ni siquiera conoces a esa persona que ayuda, casi siempre estaba con la cabeza baja en todo momento del baño, mientras que la enfermera encargada de esa labor no podía evitar sonrojarse en gran medida al ver a un paciente con un cuerpo bien trabajado y marcado, le provocaba el impulso de tocar y morder esos músculos pero se contenían, no podía hacer eso con un paciente y menos estado en pleno trabajo. Eren por otro lado no se daba cuenta de eso ya que siempre se mostraban hacia abajo por la vergüenza que sentía cuando pasaba esa situación, afortunadamente no era muy seguido. 4. La otra mayor incomodidad era el bajar y subir las escaleras, recibió ayuda para eso pero con una pierna faltante y tener que depender de una multa para poder movilizarte era realmente una tortura, ya de por sí tener un pie lastimado te dificultaba mucho eso, ahora imagínate el no tenerlo y depender de algo para sostenerte. Esas y otras cosas son las que Eren tiene que soportar estar ahí hasta cuando regrese a la isla, él solo esperaba la tarde para ir a la banca a sentarse y tal vez poder hablar con el niño que decía que tal vez volvería esa tarde. Ya habían pasado las horas y Eren ya se encontró en la banca sentada, eran alrededor de las 4 p.m, no lo sabía con exactitud pero calculó que era por la posición del sol. Eren simplemente se encontraba sentado con la mirada un poco baja, podría decirse que este día era casi idéntico a ayer, solo lo diferenciaba el hecho que esta vez tenía una carta en una de sus manos, solo pasaron unos minutos más cuando una voz le habló.
Hola señor Krueger, fue la voz del chico que lo visitó ayer. Eren al reconocer la voz, levantó la mirada a la persona de donde probó y obviamente se encontró al niño rubio. Ah, entonces si viniste, respondió con el mismo tono serio que se podría decir que era algo ya característico de él. Sí, bueno, me interesó un poco lo que habló ayer, habló Falco, la verdad todo el día y en su mayoría del entrenamiento se encontró un poco entusiasmado de venir a visitar a este ex soldado. Él era alguien que le gusta ayudar a las personas cuando se pueden, su hermano mayor y sus padres se enorgullecían bastante de esa virtud de él y algunas veces solían repetirse bastante incluso personas cercanas a él, eso lo hacía sentirse muy feliz consigo mismo, pero pese a eso no era capaz de captar la atención de esa niña castaña que le atraía y apreciaba mucho, pero no es momento de hablar de eso. Ah bueno, puedes sentarte. Gracias. Falco se sentó esta vez a la derecha de Eren. Y bueno, ¿qué tal tu día? Supongo que mejor que el mío, habló Eren. Ah bueno, podría decir que bien, solo un poco cansado por los entrenamientos y además corrí un poco para llegar aquí. Ah, ¿son pesados esos entrenamientos? ¿No es eso demasiado para un niño? Bueno, sí son duros, pero es lo necesario para poder conseguir uno de los titanes de Marley, pero como ya le dije no creo poder obtener uno. Eren se detuvo a pesar un poco, realmente le sorprendía cómo estos bastardos e hipócritas marleyanos jugaban con la inocencia de los niños para manipularlos y usarlos como meras herramientas, como es que le exigen a un niño entrar a un entrenamiento tan arduo para luego darle un poder que solo sirve para sus ambiciones de conquistar este mundo. ¿Cómo pueden decir que quieren paz si ellos mismos provocan guerras? ¿Cómo pueden llamar a multitudes de personas y civiles que no tienen nada que ver en su estúpida disputa y ambición de apoderarse de más tierras, como simplemente los mandan a un infierno donde solo habrá muerte y destrucción y si sales vivo corres el riesgo de quedar traumado posiblemente de por vida? Todo eso bajo la estúpida idea de que es un honor pelear por tu nación y es una gran hazaña dar la vida por tu patria y que morir limpiar a tu nombre de los pecados que tus antepasados cometieron, o sea puede sonar más ridículo, si mueres ellos solo les da igual y al final son los familiares de los niños y personas muertas en estúpidas guerras los no solo Marley es una nación de inmorales y malditos hipócritas, sino casi todas las naciones del mundo buscan destruir y conquistar tierras que no les pertenecen solo para demostrar su poder, y los poderosos de las naciones aumentan su ambición de tener más y más, sin importar cuántas vidas pueden llegar a arrebatar, cuántas vidas pueden destrozar tal como fue con las personas inmigrantes que él conoció y pasó una noche con ellos cuando llegó por primera vez aquí a Libero. Ellas eran buenas personas pero un día su vida fue destrozada y quedarán obligados a vivir de esa manera que simplemente le generó tristeza ver, todo por la maldita guerra. Es así, siempre son esa clase de personas las que más pagan y sufren, siempre las buenas personas son las que más sufren la maldad y crueldad de la propia humanidad. Ellos solo buscan una vida honrada, pero eso no te sirve de nada si el propio humano las pisotea como si nada. Al final parece que la humanidad busca destruirse a sí misma, y lo peor es que no son conscientes, no buscan a quién culpar, en este caso a los eldianos y la isla de Paradise, es uno de los motivos por el cual no le importa el destruir este mundo. Tal vez de alguna manera busque enseñarle a este niño lo que es un poco de esta realidad del mundo. El chico nació aquí, debe saber más de lo horrible que puede ser el humano. Sería bueno dejar estos conocimientos a él, aún es un niño pero tal vez con el tiempo logre entenderlos más. Es posible que incluso este niño entienda más la crueldad del humano que Armin. Hay cosita, parece que él no quiere abrir los ojos en cuanto a lo cruel que es la humanidad y más con los eldianos y lo irreal que sería una cooperación entre todos. Ah, ¿es eso? ¿Entrenas todos los días acaso? Pregunto, ¿realmente no le sorprendería si así fuera, ya que estos sujetos tienden a explotar a niños? Él ya había pasado por estos entrenamientos pero a diferencia de estos, entrabas por tu cuenta y solo podría ingresar si ya eran adolescentes o mínimo tener 13 años, y aquí sí o sí obligan a niños a entrenar para tener uno de estos malditos poderes, o si no, no tendrán recipientes y porque es más fácil manipular a un niño. Sí, bueno, solo tenemos un día a la semana de descanso. Pero eso y entrenamos desde hace ya unos años para obtener uno, pero mi problema sigue siendo el que soy débil, dijo lo último un poco bajo. Vaya, parece que el chico no quiere que la mocosa sea mejor que él para conseguir el poder del acorazado, si bien recuerdo la otra era la mocosa que mató a Sasa. ¿Cuál era el nombre de esa mocosa? ¿Era Gaveta? ¿O Gaviota? ¿O Garrapata? Bueno, no importa. Pero esto se me hace muy familiar. 9 Esto le recordó a Eren cuando él era pequeño, era muy débil y siempre dependía de los demás,
De hecho, muchas veces hubiera muerto de no ser por otras personas, todo porque él no podía defenderse solo, siempre morían los que lo protegían y solo podía ver con impotencia cómo los demás daban sus vidas por él. Él nunca tuvo a alguien que le enseñara a pelear o cómo debía defenderse, ni siquiera sabía cómo usar su poder titán, solo se dejaba guiar por la ira y no la racionalidad. Con eso solo sería un blanco fácil para cualquiera, pero había algo que la afectaba más que eso, y eso era su falta de confianza en sí mismo. El creer en ti juega un papel mucho más importante de lo que uno cree en su desempeño. Tal vez a este niño le falte confianza, buena dedicación y talento, podría intentar ayudar un poco con eso. Bueno, pero no debes de ser el mejor en todo, digo, ¿acaso te sientes muy inferior por esa niña que es mejor que tú? Bueno, ella claro que me supera en casi todo y si me compara a ella es demasiado superior a mí. Ahí está tu problema, el compararte con otros. Si te enfocas demasiado en eso, o sea, si te fijas más en las capacidades de los otros, difícilmente mejorarás. Pero ¿por qué dice que es así? Normalmente al ver a otro mejor que tú, no puedes evitar compararte con él, notas sus capacidades y talentos, y quieres ser como él y superarlo, pero eso se convierte en una presión psicológica e indirectamente va afectándote, y crees que si él mejora y tú no, te entra la desconfianza en ti mismo y tu desempeño se ve afectado. Falcó puso atención a lo dicho y procesó un poco lo escuchado. Era verdad, él se comparaba mucho con Gaby y tenía la necesidad de superarla para conseguir al titán acorazado antes que ella, pero ahora escuchó lo dicho por el señor Krueger. Es posible que le falte confiar en sí mismo. Por tu mirada parece que acabas de darte cuenta que es así. Falcó bajó un poco la mirada terminando de procesar todo. ¿Pero qué debo hacer? Primero, deja de preocuparte porque esa niña obtenga el poder titán, es decisión de ella. Pero lo que quiero evitar es que ella obtenga ese poder. Ese es el otro punto, cambia ese objetivo, busca mejorar por ti, y no te enfoques en solo las capacidades de ella y viendo que ella es mejor, enfócate en ti, de esa forma puedes llegar a mostrar y explotar tus talentos y quién sabe incluso ser mejor que ella. Pero aún así, si no puedo mejorar muchísimo, no podré protegerla de que ella tenga ese destino. Oye, su tono fue un poco más serio y autoritario que hizo que Falcó se asustara un poco y diera un pequeño brinco. Sí, ¿quieres a esa niña, verdad? Sí, contestó poniéndose un poco nerviosismo. ¿Estás enamorado de ella? Bueno, yo, hablo poniéndose más rojo, no es necesario decirlo, tu cara lo confirma. Falcó solo suspiró. Mira, tú tienes un objetivo muy noble y no te diré que no lo hagas, pero créeme que la manera en que lo haces no te llevará a nada, o no como tú quieres. ¿Cómo? ¿Tú quieres a esa niña y no quieres que ella obtenga el poder y desperdicie su vida en el ejército y después muera por la maldición? Pero dime, si tú obtienes el poder, ¿qué crees que pasará con ella? Falcó ladeó un poco la cabeza. ¿Crees que ella te verá mejor solo por eso? Porque supuestamente la salvaste de ese destino. Ella no te verá con otros ojos por algo así, al contrario se enfurecerá contigo porque le impediste lo que ella quería lograr. Hizo una pausa. Además, suponiendo que eso pase, ¿qué harás con tu vida después de eso? No tienes nada más allá de eso, solo piensas más en el bienestar de ella y no en lo que harás. Ni siquiera creo que sabes el por qué ella tiene tal objetivo. Es un poco egoísta lo que quieres al solo ver tu lado y no el de ella. Falcó se sorprendió porque el señor le dijo algo fuerte y todavía estaba procesando lo escuchado. Puede que quieras el bienestar de ella y tal vez le muestras tu afecto de esa manera, está bien, pero créeme que si intentas evitar un objetivo de ella, las cosas no saldrán para nada como tú quieres, ya que en cierta forma es algo egoísta pensar que solo por mantenerla a salvo ella te puede querer más que un amigo, y no tienes en cuenta los sentimientos de ella. Por muy arriesgadas que sean las metas de esa niña, si intentas evitárselas, créeme que ella no te lo agradecerá. Eren no se consideraba un experto en el amor y ser bueno para temas sensibles, y posiblemente fue duro al decir esto, pero tenía que hacérselo saber que pensando de forma egoísta no puedes conseguir algo con alguien que quieres que te ame. Como ya dijo, él no se considera un experto en el amor y no puede saber cómo funcionan estos impulsos, pero si algo puede saber muy bien es que si intenta evitarle los objetivos y metas a alguien solo porque tú los considera peligroso, no te funcionará. Le recuerda un poco a su tiempo de cadete cuando él era muy tonto e inmaduro. Él siempre decía a los cuatro vientos que iba a matar a los titanes y Mikasa siempre le decía que eso era peligroso y arriesgado. Él sabía bien que ella se preocupaba por él, y con razón. Él era muy tonto, pero aún así sabe bien que él se molestaba con ella al quererle evitar su objetivo. Esa es la reacción de alguien así. Por eso le aconsejó al niño que no busque evitar el objetivo de la niña esa o ella se molestará con él.
Lo mejor que podía hacer era hacerle ver a este niño que esa no era una buena forma de que esa niña lo quisiera, aunque ahora se preguntaba por qué le interesaba la vida de este niño, y por qué tan rápido ya se metía en su vida amorosa, tal vez sea distracción o quién sabe. Falco se sorprendió y abrió los ojos más, en parte era cierto, él nunca pensó en los sentimientos de Gaby, él solo quería que ella estuviera a salvo, y lo dicho por el señor Krueger fue como una bala, prácticamente le dijo que su objetivo era tonto, porque si él obtiene el acorazado, ¿qué hará él después? Solo lo hizo por Gaby, pero ya sin ella, que es de él, se sintió decepcionado y choqueado al oír esta dura verdad. Falco ya no sabía qué responder. Eren pensó que tal vez fue duro al decir esto, pero era necesario y él no se arrepentiría, ni siquiera pediría disculpas. Es duro lo que te digo, pero yo ya he visto un caso parecido al tuyo, y puedo asegurarte que no saldrá bien. ¿Y qué debo hacer ahora?, dijo Falco ya bastante cabizbajo y podía sentir que sus ojos lagrimearon un poco. Esfuérzate, pero por ti mismo antes que ella, le dijo, a lo que el niño lo miró, cree más en ti, no le des excesiva atención a los esfuerzos de los demás antes que al tuyo, no te creas inferior, solo concéntrate en tu propio esfuerzo y mejora por ti, no te rindas, hazte fuerte por ti. Entiendo, dijo el niño ya un poco más inspirado y se talló un poco sus ojos para disimular sus pequeñas lágrimas formadas anteriormente, pero Eren igual lo notó, aunque no diría nada. Entonces, habló el niño. Me esforzaré más por mí. Ese es un mejor objetivo, culminó Eren. Tiene razón, tal vez no sea mejor que ella, pero, hizo una pausa, no me rendiré, ya no. A Eren le causó un poco de gracia esa actitud, es mejor que el chico mejore por sí mismo a que se deprima por ver a otros mejores que él uno. Bueno, gracias por el consejo. Siguieron conversando otro poco más sobre cosas más triviales y Eren trataba de inspirar más al niño a que se esforzara por sí mismo y Falco poco a poco iba captando las enseñanzas, hasta que llegó el momento en el que Falco dijo que ya debía regresar a casa. Bueno señor, ya debo irme, creo que vendré mañana también. Espera, antes de eso. ¿Sí? ¿Crees que podrías enviar esta carta por mí a un buzón de allá afuera? Si la trato de enviar desde aquí la revisarán y sabrán que en parte estoy fingiendo. Bueno, lo haré con mucho gusto, tomo la carta, no se preocupe, se la enviaré, pero ¿para quién es? Solo es para mi familia, es para hacerles saber que estoy bien, dentro de lo que cabe. Ah, ya veo, bueno, tenga buen día señor. Así el niño se fue del hospital a cumplir su encomienda y posteriormente a su casa. Eren solo se quedó unos minutos pensando un poco las cosas que había pasado, realmente le sorprendió el por qué se había interesado en la vida social y amorosa de este niño, pero ya que, ¿qué importa? Ahora ya pudo lograr enviar las cartas a sus compañeros para cuando llegue el día del ataque. Solo pasaron los minutos y él volvió a entrar al hospital con ayuda de las enfermeras. Era otro día en Marley y ahora no nos concentramos en el lugar donde ocurren los entrenamientos para ser titán cambiante, más que nada en un niño que en estos momentos se encontraron en una carrera para medir su resistencia. Dicha carrera tienen que llevar una mochila muy pesada y con un arma en la mano. En este momento estaba por detrás de esa niña castaña que él siempre creía inferior a ella, de hecho no faltaba mucho camino para llegar al final, él como siempre en segundo lugar, ya estaba cansado y se notaba el agotamiento en todos los candidatos, pero en eso recordó las palabras que le dijo el señor Krueger: cree más en ti, no te creas inferior a otros, esfuérzate por ti. Así que al recordar eso le hizo tener más confianza en su actuación, así que como por arte de magia sacó todas sus reservas de energías finales y sentí una especie de adrenalina en su cuerpo, que lo hizo ganar más velocidad, pero él no se concentró en todo a su alrededor, solo en llegar a su meta. Fue bueno el impulso que ganó, que lo hizo exceder a la niña castaña, pero solo se concentra en su objetivo actual. Y lo logró, llegó en primer lugar a la meta, terminó cansado pero muy contento y solo pudo caer de rodillas tras el esfuerzo que acababa de hacer, pero una clara emoción se pudo apreciar en su rostro e incluso sus otros dos amigos lo felicitaron por haber ganado. Normalmente era Gaby, pero eso ya era muy repetitivo, este era su corto momento de gloria y no podía ocultar la alegría que podía sentir ahora. Incluso los actuales guerreros de Marley que estaban a lo lejos en lo alto, viendo el entrenamiento, no podrían evitar sorprenderse de que el niño fuera el ganador esta vez. Estaban orgullosos de ver ese logro del niño, aunque también les entró curiosidad de cómo pudo pasar algo así. Interiormente lo felicitaron, sobre todo una azabache de baja estatura. Más continuará.
Capítulo 3. Era otro día en la ciudad de Liberio y habían pasado unos 2 días desde que Falco había mejorado en cuanto a su entrenamiento de soldado, pero eso no es importante por ahora, nos concentramos en otro punto, más bien en las calles de Liberio, en una en específico en la cual se encontró una azabache frente a una panadería. Dicha mujer era de baja estatura y estaba apoyada de una muleta ya que la necesitaba movilizarse, al menos hasta que pueda recuperar la sensibilidad en las piernas. Aquí tiene señorita Pie, habló una mujer que atendía dicha panadería entregándole una bolsa. Muchas gracias señora Margara, le respondía de buena manera y con una sonrisa que solía caracterizarla. No hay de que tenga buen viaje. La mujer conocida como Pie Finger se encontraba caminando de regreso a su casa, ya eran alrededor de las 4 de la tarde después de un día en la base de Marley sobre planear estrategias de guerra y ver el progreso de los candidatos a guerrero. Sobre todo había notado el repentino mejoramiento de Falco en su rendimiento, pero ahora tenía la intención de acercarse a su casa a ver a su padre y después preparar la cena. Iba por las calles caminando y viendo a la gente, le agradaba ver sobre todo a las familias, a ella solo le quedaba su padre que podía llamar como familiar, después seguían sus amigos pero no es lo mismo, se detenía por unos instantes a ver a la gente de su raza, cómo se veían felices a pesar de cómo era el mundo con ellos, iba a seguir con su camino pero a lo lejos vio a alguien conocido, era el niño rubio de los candidatos que hace poco se impulsó en sus entrenamientos, no lo saludó porque se encontró algo lejos, lo más probable es que el niño se dirija hacia su casa pero algo que le pareció curioso es que iba por otra ruta, desviándose solo un poco de la dirección de donde debería estar su vivienda, le llamó un poco la atención así que decidió seguirlo y tal vez acompañarlo en el camino. Lo siguió por unas cuantas calles. ¿A dónde se dirige? Eran los pensamientos de la azabache que se encontraba siguiendo al niño. Agradecía que el niño no fuera corriendo, debe de ser por los entrenamientos que no hace mucho terminaron, se le dificultaría seguirle el paso con ella estando usando una muleta, lo siguió unos metros más hasta que pasó por el hospital y lo vio entrar, algo que la sorprendió un poco, no tenía por qué ir ahí y tampoco es que tuviera un familiar hospitalizado, a menos que ¿se habrá lastimado en el entrenamiento de hoy? Fue un pensamiento que se le cruzó por la cabeza y eso la preocupó, así que con más razón empezó a acercarse y querer asegurarse que nada malo le haya pasado a Falco. Eso sería problemático para él y preocuparía a más personas. Iba acercándose a la entrada del hospital para tratar de ver al niño pero escuchó unas voces que parecían venir del otro lado de la pared, empezó a reducir su paso para escuchar mejor y tratar de no hacer ruido ni con su muleta, pudo reconocer la voz del niño que tal parece era el que estaba al otro lado, escuchó otra voz pero esta era más seria, grave y se escuchaba un poco apagada, tal parece que estaba en una conversación con Falco. Me alegro por ti, Falco. Sí, pero todo es gracias a usted señor Krueger. Tal parece que ese era el nombre de la persona con la que Falco estaba hablando, aunque le sorprendió que tenía una voz tan grave. Pero a decir verdad a este punto no creo que supere mis calificaciones a las de Gaby. No tiene nada de malo, mejoraste y eso ya cuenta, al menos para ti. Aunque la verdad aún no quiero ese destino para ella. Eso es decisión de ella, no puedes interferir en eso, además te dije que mejoraras por ti. Si tiene razón tal vez ya no la superaré pero seguiré adelante sin rendirme. A Pie le sorprendió un poco que Falco habló de entrenamiento con esta persona misteriosa, pero por lo poco que escuchó pudo intuir que sea quien sea él le ayudó a Falco a mejorar en sus entrenamientos y parece que se lleva bien, eso era bueno, a primera instancia no se escuchó como alguien por quien debería preocuparse el que Falco se junte con él, lo cual le dio curiosidad por ver cómo era el aspecto de esa y también porque se escuchaba con una voz tan grave, estaba detrás de la pared por lo cual no lo había visto. Bien dicho, es mejor escucharte tener ese objetivo. Por cierto señor, esta vez también necesita enviar una carta. Eso llamó volvió a captar la atención. Si la verdad sí, sacó la carta de uno de sus bolsos en su camisa, debo agradecerte, me has ayudado para poder enviarlas, dijo pasándole la carta. Ah, no fue nada, habló el niño un poco halagado. Vaya, tal parece que este sujeto necesita enviar unas cartas, tal vez a sus familiares o a alguien más, y le pidió ayuda a Falco para eso y por lo visto Falco hacía con gusto el mandado, eso le hizo sacar una ligera sonrisa, sabía que el niño era muy generoso, aunque le parecía un poco raro el por qué no las enviaba desde el hospital, bueno quién sabe. Por cierto señor, eso de ahí se lo mando su familia, dijo refiriéndose a un guante y una pelota. Si algo así, supongo que esto hará que el tiempo que esté en el hospital sea menos aburrido, pero igualmente eso será complicado con el cuerpo que tengo. Ah, es bueno que ellos se preocupen por usted señor, ya hasta le mandaron un regalo. Ah, fue lo que dijo Eren ya que en varios aspectos eso no era verdad.
¿Cómo, con el cuerpo que tiene? Eso le causa un poco más de intriga a la azabache escuchar eso. Pero igualmente debo simplemente seguir adelante, y creo que cuando acabe el festival volveré a casa, o bueno si le puedo llamar así, dijo sabiendo que cuando llegue a casa no recibirá una buena bienvenida, lo encarcelaran y lo culparan de todo, luego la situación después empeorara, lidiara con muchos disturbios, peleas, presión y caos, no podrá estar tranquilo como se supondría que debería ser el volver a casa ni nada parecido, de hecho ya parece que solo le llama casa por descripción no porque así sea. Falco se sorprendió de que hablara de volver con su familia, no lo había hecho hasta hoy. Entiendo. A Pieg le sorprendió un poco el tono desanimado de Falco, tal parece que le había agradado mucho esa persona, ¿por qué? No lo sabía y cada vez más curiosidad le daba por ver quién era el sujeto que al parecer se llevaba bien con el niño, que parece que lo ayudaba en los entrenamientos, aportaba apoyo y por qué tenía una voz tan apagada y que tan importante era como para hacer que Falco se desaminara por saber que se iba del hospital. Bueno señor, creo que ya debo irme, hoy no tenía mucho tiempo. Como digas, ve, cuídate. Bien, vendré otro día. Así el niño se fue del hospital solo con la intención de ir a dejar la carta al buzón. Salió del hospital sin voltear a ver hacia atrás, solo miró la carta un segundo y después se fue a buscar un buzón. Para fortuna de la azabache el niño salió al lado contrario de donde ella estaba, no se percató de ella y no volteó a ver hacia atrás. Pero ella tenía bastante curiosidad por ver a la persona con la que Falco habló y por lo que parece es que viene a visitarlo después de los entrenamientos, tuvo la intención de ver cómo era así que iba a asomarse en la entrada para verlo, seguramente que no sea mala influencia para Falco, quería entender por qué el niño venía a hablar con él y tal vez conocerlo un poco. Eren por otro lado solo vio de reojo al niño irse, volteó su mirada un poco a su costado a la izquierda, vio un poco el guante y la pelota que su hermano le envió una vez, era un poco agradable en el sentido que no había recibido un regalo en años y en cierto modo era mejor porque venía de un familiar, pero esto no era para simplemente querer a su hermano suficiente después de lo que le hizo. Pero tal vez solo los tomó porque el niño dijo que es bueno que su familia se preocupa por él, mentiría si dijera que el chico no le caía bien, esta es la cuarta vez que viene a visitarlo y puede ser agradable hablar con el niño porque es alguien tan puro, como dijo el niño es una buena persona, tal vez la única buena persona que ha conocido fuera de la isla, porque los refugiados el conocido no hablan su idioma y no ha podido conocerlos del todo ni sostener una conversación pero con el trato que le dieron y cómo los recibieron él se dio cuenta que son amables y buena gente como Falco, aunque con Falco pudo sostener conversación y su comportamiento le demuestra que es un buen chico, quizás lo único bueno que ha podido ver que vale fuera de la muralla, pero aún así no es como si el niño le importa demasiado, es de este lugar, que está rodeado de personas que odian su isla y él está en entrenamiento para ser un futuro enemigo de su isla, cosa que no odiándolo cuando sepa quién es él, es por eso que se autopropuso no darle mucho valor a la vida del niño, no tendrá importancia al final cerró los ojos y agachó un poco la mirada, metiéndose en sus pensamientos, ideando que le podría enseñar al chico, porque aunque no le importe demasiado eso no quita que le pueda dar consejos de vida que él ha aprendido, quizás sea lo único verdadero que le puede decir al chico, estaba simplemente concentrado en sus ideas, que no prestó atención a nada que lo rodeaba, ningún sonido ni nada, ni siquiera escuchó cómo alguien se había acercado a él. ¿Qué podría enseñarle? A ver que la realidad puede ser cruel pero no queda de otra más que aceptarla y enfrentarla o le enseño parte de cómo piensa la gente, bueno ya veré, pero en eso sintió como la banca era movida un poco, como si alguien se sentó a su lado, creyó que Falco había regresado, ¿qué pasó? ¿Acaso Falco volvió por algo que necesita o se le olvidó algo? ¿Pero por qué no dijo nada? Piet que había visto a Falco alejarse lo suficiente se asomó a la entrada del hospital y logró ver a la persona con la que Falco hablaba y vio a un hombre, parecía ser un soldado afectado por la última guerra sentado en una banca simplemente con la cabeza un poco agachada, tenía el pie izquierdo cortado, tenía pelo que parecía ser castaño y largo además de tener una venda en la cabeza, posiblemente una grave lesión, no pudo evitar sentirse triste por el hombre, porque debido a la guerra terminó así, más o menos entendió el por qué tenía una voz apagada. Debe ser horrible para él tener que vivir así, aunque aún se preguntaba el por qué Falco venía a verlo, le ganó la curiosidad así que se acercó, no creo que se moleste si me siento cerca de él, que equivocada está, así que se acercó a paso lento, parece que él no prestó atención a que ella se acercaba, pues no la notó y ni siquiera volteó a ver a los pasos que se escuchaban, se sentó mínima reacción en él pero no la volteó a ver. ¿Sucede algo Falco?
Pregunto en un tono un poco relajado, ¿o entonces conoces a Falco? Habló la azabache con una voz suave y su característica sonrisa. Lo que dijo tal vez no tenía sentido, pero de esa forma no parecería que los espiaba a los dos mientras hablaban. Eren abrió su ojo casi de golpe. Espera, esa voz es, habló en su mente y un poco desconcertado volteó su cabeza a la derecha y se terminó encontrando con una persona que él no se esperaba para nada y eso lo desconcertó. ¿Qué hace ella aquí? Más bien, ¿por qué está aquí? Eran los pensamientos que acababan de inundar su mente. Esta mujer no debería estar aquí. ¿Por qué o qué está aquí? Hola, fue todo lo que dijo la azabache aún con su sonrisa. Ah, hola, fue lo que dijo un desconcertado Eren, pero seguía manteniendo su cara seria, y aún no procesaba esta situación. Piet por otro lado terminó de ver el rostro de esta persona, tenía el ojo izquierdo vendado, también sintió compasión por eso, pero lo más raro es que el hombre se veía descuidado, casi como si fuera un vagabundo. Por otro lado Eren estaba pensando y haciéndose tantas preguntas de qué pasaba y por qué estaba ella aquí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué está esta mujer aquí? Esto no debe ser así. ¿O sí? No tiene sentido. ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente apareció esta enana que se llamaba? ¿Cómo? ¿Cuál era el nombre de esta mujer? Habló Eren en su mente refiriéndose con indiferencia y un poco de asco a esta mujer, tanta que ni pareciera prestarle atención a ella que estaba enfrente mismo. Un pie vio que hombre solo le respondió su saludo, pero se quedó callado, parecía metido en sus pensamientos. Pasaron unos segundos en que él no respondió, por lo que le movió su mano frente a él para regresarlo a la realidad. Eren en su cabeza, ¿cómo se llamaba esta enana? ¿Era Pika? ¿O Pikachu? ¿Picoro? 6, hola, está bien. Decía ella aún moviendo su mano, tal parece que estaba tan concentrado en sus pensamientos. ¿Se llamaba Picapiedra? ¿O era Picaporte? ¿Cuál era el nombre de esta mujer titán? 2, señor, habló ella en un tono más elevado para captar la atención del hombre, cosa que logró pues Eren salió de sus divagaciones. Disculpe, ¿quién es usted? Habló Eren con su clásica seriedad, en parte sabía un poco de ella pero como nunca le importó es como si no supiera nada, pero no se sintió cómodo con ella ahí. Es un titán cambiante de Marley, puede llegar a reconocerlo si da un mal paso. Ella solo lo vio una vez pero existe la posibilidad, será mejor para él ser precavido. Disculpe si lo incomode, me presento, me llamo Piet Finger, dijo ella con la misma sonrisa que solía tener. Así que así era, vaya nombre, ¿a quién se le ocurrió? Entiendo, dijo sin más. ¿Y no me dirá su nombre? Dijo ella. Eren no quería responder, se quedó en silencio unos segundos, no se sintió cómodo el tener una conversación con ella, sería mejor para él alejarse, pero como necesita un poco de ayuda por la muleta se le era difícil, por lo visto tendrá que aparentar que sea una conversación normal, usar a cualquier cosa de lo más común para conversar que se le ocurra. Esto le desagradará, solo usaría el mismo nombre de Eren Krueger para conversar. Vamos, no está de más que me diga su nombre, recalcó ella, creo que Falco lo había mencionado, pero como recientemente ella llegó no lo escucho muy bien. ¿Y bien, cuál es su nombre? Preguntó ella. Krueger, me llaman Krueger, dijo Eren en voz baja. Ya veo, es un gusto Krueger, otra vez le volvió a sonreír, una sonrisa que sonrojaría a cualquiera uno, pero a Eren no, ni siquiera se inmutó, no parpadeó o mostró alguna emoción, seguía con su típico rostro y voz estoica, como si eso no tuviera la más mínima relevancia para él, algo que a la misma Pie quiso sorprender. Para mí no lo es, si igual, Eren ahora se preguntaba por qué ella estaba aquí, o sea que por qué se habrá acercado a él. No parecía como alguien que llama la atención por esta apariencia deplorable, pero de tantos por qué ella. No pudo ser alguien más, lo mejor será preguntar por qué se acercó, es mejor ser directo. ¿Y por qué se acercó aquí? Digo que puede ser interesante para acercarse a un tratado de guerra como yo. 4. Bueno, puede sonar raro pero te vi conversando con el niño rubio de hace un momento, parece que se llevan bien y por eso decidí acercarme a ti, hablo esperando que no sonara como si los estuviera espiando. Eren dudó de sus palabras, no es como si le creyera pero no podía hacer nada. Entiendo, no tenía idea de qué hablar, no quería y tampoco le agradaba que ella estuviera cerca, de hecho ni siquiera quería ser cortés con ella. Bueno, como te decía, por lo que pude ver y oír un poco te llevas bien con Falco. Si la verdad me cae bien, me ayuda enviando unas cartas nada más, dijo con un notorio desinterés. Piet se sorprendió pero lo ignoró. Ya veo, bueno, el chico es muy amable y parece que usted le agrada. Eren en su cabeza, cualquiera lo puede notar, si eso parece.
Piet pudo notar que el hombre no era muy expresivo y parece que no era muy hablador, pueda que esté así debido a que perdió un ojo y una pierna, es horrible saber que tendrás que vivir así por el resto de tu vida todo por participar en un campo de muerte, se dio cuenta por su brazalete que alcanzó a verlo, su único ojo parecía ser verde pero este estaba apagado, no parecían mostrar emoción y por su tono de voz seca y sin ánimo pensó que tal vez él estaba mal de alguna forma pero no parecía tener un problema postraumático, ella a menudo solía intuir rápido y por eso llegó a esta conclusión pero no podía asegurar. A pesar de eso quería ayudarlo, sentía compasión por él pero no quería ser grosera por su condición. Veo que ha perdido su pierna y ojo, lo lamento mucho, en serio. No descuide, ya me estoy acostumbrando. Pero en serio si no fuera por la guerra no tendría que estar así, habló ella con tristeza en su voz, ¿cuántas personas terminaban afectadas por las malditas guerras? ¿Acaso pertenece al ejército? Sí, bueno soy una de los titanes al servicio de Marley. ¿Así? Sí el titán Carreta, otra vez repitió la sonrisa completamente impreciada por Eren. Allá. No parece ser alguien que hable mucho. No soy alguien interesante para hablar. ¿En serio? Pero si Falco viene a verte creo que para hablar con usted, o sea no creo que para otra cosa. Solo son pequeños consejos que le puedo decir que le ayuden, además sería grosero si solo le pidiera que entregara mis cartas, pero el punto es que no vale la pena conversar conmigo. Pieck se sorprendió que él se menospreciara, realmente algo le afectaba tanto para estar así, no solo por sus daños físicos, y como no parecía traumado debe haber algo más que lo haya dañado, a ella le gustaba ayudar a la gente, es uno de los motivos por el cual se hizo guerrera, tal vez podría ayudarlo en algo, pero siendo él tan reservado podría ser un poco difícil. Oye no deberías tratarte así, le agradas al niño eso es bueno. Pues supongo. En serio deberías quererte más a ti. Sí como si eso pudiera pasar, aclaro eso me hace sentir mejor, dijo en tono serio y algo sarcástico, le empezaba a fastidiar y no le importaba ser amable con ella. Oye no deberías ser grosero con la gente, habló algo sorprendida y un poco molesta por su tono usado, está bien que esté frustrado por su condición, pero no es motivo para ser grosero con la gente. Tampoco estoy obligado a ser amable. Oye, no puedes simplemente comportarte así incluso con tus visitas, tal vez estás frustrado pero no por ello debes ser así. Eren casi que ignoró eso, no le importó en absoluto por qué debería comportarse con esta gente. Todas las personas aquí lo detestaban a él, y él por su parte no le interesaba el bienestar de este continente, tal vez solo sentiría culpa por una o dos cosas todo lo demás al diablo, además, él ni siquiera se comportó con nadie, o sea, solo utiliza al niño, no le importó la salud de su abuelo al hacerle recordar el pasado, tampoco fue amable al hablar con Zeke y engañarlo, le recordó los traumas a Reiner de la culpa que siente por lo sucedido en la isla que no le importó para nada, con todo eso, ¿por qué debería ser amable con esta mujer? Sí señora, gracias por el consejo. Y no soy una señora ni parezco una. Siri, dígale eso a sus feas ojeras, contestó serio, sarcástico y basado. 6 Al oír eso Pieck se sorprendió y le dio rabia, nadie se había burlado de su apariencia y escuchar eso de este hombre no le causó nada de gracia, y parece que él no tenía intención de disculparse. Oiga no sé quién se cree para decirme eso, pero debería ser más respetuoso con una dama, no puede simplemente tratarme así y eso que he venido a hacerle compañía, así que adiós y que tenga buenas tardes. Fue lo que dijo antes de levantarse y retirarse Eren en su cabeza, por fin se va, no salió como esperaba pero estoy satisfecho, esto es bueno, un pie salió por la puerta del hospital furiosa y también indignada, pese a que no lo demostrara ese comentario la hizo sentirse mal por burlarse de su apariencia y lo que podría ser un defecto que muchos ignoraban pero él se lo restregó en su cara. Ya cuando se había alejado de hospital lo suficiente se detuvo un momento y llevó algunos de sus dedos a su rostro. No parezco una señora, y mis ojeras no son feas, dijo un poco triste, él había tocado un punto sensible el cual es burlarse de un defecto y apariencia de una mujer, en verdad le pegó más fuerte de lo que pensaba pero él, ¿quién se cree que era para decirle eso tan feo? Pero pese a lo dicho ella sentía que el hombre estaba pasando por algo difícil y probablemente se desquitó con ella, quizás no fue su intención porque él está demasiado frustrado y es probable que en verdad él necesite ayuda. Tal vez solo por esa idea es que se animaría a tratar de volver a visitarlo, tal vez iré mañana a verlo, puede que esté muy mal, que algo le pasa y que en verdad, él necesita ayuda, pero si se vuelve a comportar así, no sé qué haré, fue todo lo que dijo para emprender camino de vuelta a su casa, en verdad se sintió muy mal por lo que él le dijo, pero tal vez solo ver a su padre la animaría.
Eren por otro lado no se inmutó con su reacción y su tono elevado de voz, no le importó y ni siquiera sintió culpa por decirle eso a esa mujer, es más le alivió que se fuera, es una enemiga y él no debería ser simpático con ella, pero aún así le sorprendió el verla aquí porque sus memorias futuras no vio nada como eso, tal vez solo fue un fallo y nada más, porque el futuro ya estaba escrito y esto no puede significar nada, solo se quedó unos minutos más antes de entrar al hospital, se quedó inquieto por lo que acababa de suceder en verdad, pero ya termina otro día. Continuará. Y bueno, empezamos con la trama. No he visto muchas historias de estos dos y de tanto pensar me animé a tratar de hacer esta, pido disculpa por errores ortográficos. Debo decir que me encanta este ship y no sé por qué, pero muchas veces no he visto historias bien hechas de estos dos. Uno y que puedo decir esperaban una buena primera interacción de estos, es un poco innovador ya que no creo que a Eren le haya importado pie que en absoluto, antes no lo creía así pero cambié mi punto de vista, se vienen momentos en el cual planeo explicar la situación y los sentimientos de Eren en su situación actual, que pueden ser un poco tristes a mi parecer pero así es como los veo. Más otra cosa si tiene o encuentran fanarts de estos dos me los pasan, me servirían de mucho si es así, pero que sean más diferentes a los ya conocidos y en serio sean cuidadosos al hablar de la apariencia de una mujer, la pueden ofender y que se sienta mal.